Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal. Amigos, hay dos cosas importantes que necesitamos conocer. Una es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de Luis María Aguilar, están tratando de echar abajo, de tumbar el esfuerzo del pueblo de México para lograr 2.7 millones de votos para que se investigue a los expresidentes y se les lleve a juicio. Esa es una. La otra es que Cárdenas Palomino, aquel condecorado por Borolas, por Felipe Calderón, por aparentemente hacer un trabajo excelente, es buscado por la ley porque se comprueba que fue autor y ejecutor de daños a diferentes personas, es decir, torturó a diferentes personas. Por un lado, vamos viendo por partes. Por un lado tenemos, como les decía, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, propone declarar inconstitucional la consulta a expresidentes. Esta consulta, recordarán ustedes amigos, nos costó muchísimo trabajo. Bueno, a todos aquellos que estuvieron al frente, muchos de nosotros solo acudimos a registrar nuestras firmas. Pero no es extraño todo este comportamiento que tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amigos, porque sabíamos ya, a través de Arturo Saldívar, que no iban a acompañar a Andrés Manuel López Obrador en ese propósito de llevar a cabo la consulta, que porque desde aquel entonces se hablaba ya de una posible inconstitucionalidad. Dice, de acuerdo con el documento difundido por el máximo tribunal a través de las redes sociales, la consulta no es viable, pues representa una restricción de los derechos humanos, ya que condiciona la ejecución de la justicia al resultado de un mecanismo participativo. Sabíamos que iban a sacar cualquier artilugio legaloide, porque ¿quién puso ahí a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Si mal no recuerdo, a Luz María Aguilar Morales lo puso Borolas, y a lo mejor él se siente todavía responsable de cuidarle las espaldas. No creo que haya uno solo, salvo los últimos 4 ministros que entraron, no haya uno solo que no haya sido puesto por un presidente de la República o autorizado por los mismos o negociado entre partidos. Ahora sienten que deben lealtad, que deben proteger, que deben cuidar a los presidentes de la República, aquellos que los llevó a donde muchos añoran. Ya ven que el dicho dice: Señor, no me des, solo ponme donde hay, yo me encargo de lo demás. Pues a estos personajes parece ser que se les convirtió en realidad ese sueño. Los pusieron donde hay y naturalmente no iban buscando representar al pueblo, no iban buscando servir al pueblo, no iban buscando absolutamente nada de eso, sino someterse a las decisiones de los presidentes de la República para sacar o para autorizar o para sacar los resultados que esperaban los propios presidentes.
no podemos decir que ni el INE ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes han estado durante años sujetos a revisiones porque son altamente corruptos. En el caso de la Suprema Corte tendríamos que hacer una exhaustiva investigación, o sea, tendría que hacer una exhaustiva investigación para determinar cuál es el trasfondo de esta decisión, cuál es el trasfondo de esto que pretende Luz María Aguilar, y que aparentemente ahora en octubre se va a leer su propuesta para que se determine si es o no anticonstitucional el mecanismo que ya fue ejecutado por el pueblo. Dice: Aguilar Morales señala que de acuerdo al artículo 35 de la Constitución, las consultas ciudadanas no podrán ser utilizadas para restringir o eliminar los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y los tratados internacionales. Pues miren, amigos, déjenme les digo una cosa. Yo creo que la Suprema Corte jamás ha sido tan eficiente y tan eficaz para que en el corto plazo esté tomando ya determinaciones de inconstitucionalidad a algo que ya el pueblo había ejecutado, había llevado a cabo. Ahora pretenden tirar todo ese esfuerzo, todo ese trabajo y todo ese propósito del pueblo a la basura. Pero no se nos olvide, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son gente del pueblo, no son gente que piensen como el pueblo. Ellos son neoliberales. Ellos son gente que ha venido solapando muchas de las decisiones de los expresidentes de la República para la venta de la riqueza del país, para acabar con Pemex, para dar contratos leoninos, ilegales e inmorales a empresas nacionales y extranjeras para que éstas puedan enriquecerse y dejar mal parado al país. Ellos han sido cómplices de todo esto, amigos. Han sido cómplices. Porque jamás hemos sabido que realmente hayan hecho una verdadera crítica. La única crítica que yo he conocido de un ministro de la Suprema Corte de Justicia fue de Arturo Saldívar, ahora últimamente, donde decía que la presión ejercida por Felipe Calderón cuando él estaba en su administración era demasiado fuerte y pretendía mantenerlos callados y pretendía que se mantuvieran al margen de muchas situaciones. Estamos hablando precisamente de la muerte de 49 niños en Sonora, en Hermosillo, donde todo fue total impunidad. Nadie fue castigado. Murieron 49 niños, muchos de ellos desgraciadamente quemados, o la mayoría quemados, y no hubo nadie que se responsabilizara. Al gobierno federal de Borolas, de Felipe Calderón, jamás le importó que se hiciera justicia. No se ha hecho aún justicia con esos niños. Pues bien, es algo, hemos hablado en otros videos de los frentes abiertos de Andrés Manuel López Obrador con respecto a su oposición. Ahora estamos viendo que también de alguna manera se están sumando la Suprema Corte de Justicia. Ya se había sumado, por supuesto, el Instituto Nacional Electoral. Hace unos días sacó una nota periodística diciendo que para hacer la validación, fíjense bien, para hacer la validación de las firmas sacadas del pueblo,
para que se lleve a cabo la investigación, necesitaban muchos millones de pesos. Esto ya hablaba de la no disposición, es decir, de la indisposición que tienen ellos de entrarle a todo esto, porque de alguna manera también le deben mucho a los presidentes neoliberales, a los presidentes vendepatrias, a los presidentes rateros, y hoy tratan de cubrirles las espaldas. Al menos uno de ellos dio la cara, vino a decir que fue honesto y que por eso está pobre, comparado con otro que salió multimillonario. Todos salieron multimillonarios, no nos hagamos tontos, amigos. Aquí no hay víctimas, aquí no hay victimarios, aquí se tomaron determinaciones en contra del pueblo y jamás se le cuestionó al pueblo qué es lo que realmente quería. Bueno, pues tenemos dos entidades aparentemente independientes que se rebelan, ahora se quitan la máscara y van en contra de lo que Andrés Manuel López Obrador y el pueblo pretenden con los expresidentes. No nos extrañe, traidores ha habido toda la vida. Durante la historia de los seres humanos siempre ha habido traidores y siempre va a haber, sobre todo cuando hay dinero de por medio, cuando hay poder de por medio. No nos extraña, amigos, nuestra lucha como pueblo de México no es contra algunas personas, es contra los capitales nacionales y extranjeros. Así que no nos extrañe, vamos a seguir viéndolo y cada vez va a ser más ríspido, cada vez va a ser más fuerte, se está calentando ya el terreno electoral. Tenemos el caso de Chihuahua, donde ya Javier Corral se defiende de Andrés Manuel López Obrador diciendo que no es politiquería, que no han metido el agua en un asunto electoral, cuando sabemos todos la clase de alimañas que son, el nivel moral que los representa, lo mentirosos, lo falsos. ¿Qué les puedo decir, amigos? Muchos de ustedes saben mejor que yo sobre estos temas. Y por el otro lado, un juez ordenó el arresto de Luis Cárdenas Palomino, policía condecorado por Calderón. Pues bien, yo creo que mucha gente estábamos confundidos, creyendo que efectivamente Cárdenas Palomino había sido un excelente policía, leal, profesional, ético y demás. Hoy nos damos cuenta, amigos, de que no es verdad. Fíjense bien lo que dice. Este juez 12º del Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, Guillermo Francisco Urbina Tanús, emitió una orden de aprehensión contra Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, mismo que fue condecorado por el expresidente Felipe Calderón y tuvo una relación cercana con el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Sí, amigos, era brazo derecho de García Luna. Este era el director de la Policía Federal, aquella Policía Federal corrupta que luego se convirtió en un cártel que movía grandes cantidades de droga, cártel que vinieron siguiendo las autoridades de Estados Unidos y por eso tiene preso a Genaro García Luna. Bueno, pues uno de sus lugartenientes era precisamente Cárdenas Palomino. Ustedes recordarán también, amigos, que hace alrededor de un mes
Las autoridades de Estados Unidos determinaron solicitar la extradición de Cárdenas Palomino por la cercanía que tenía con Genaro García Luna. Muy probablemente allá le tienen preparado ya un expediente para llevarlo a juicio. Y ahora se abre expediente también aquí para que responda a través de un juicio a las autoridades su comportamiento. No se nos olvide que es parte también del show que hicieron cuando arrestaron a la francesa Florence Cassé y su novio, a quienes acusaban de ser parte de un cártel de la droga, y que los acusaban también de que habían secuestrado a algunas personas. Jamás les pudieron demostrar nada. La participación de Francia para la libertad de Florence Cassé tuvo un gran éxito. Borolas tuvo que doblar las manitas y tuvo que doblar las rodillitas para darse cuenta del gravísimo error que estaban cometiendo con esa mujer, que es un capítulo que no se ha terminado todavía. Por ahí sabemos que ella todavía trae la intención de venir a acusar a quien corresponda de los malos tratos, de el show que hicieron y la farsa que inventaron, porque la dejaron a ella muy mal parada. Bueno, pues ahora van a tener que responder. Cárdenas Palomino se sabe que no solo dio la orden, sino que fue parte de los que participaron en el delito de secuestro, se puede decir, y en el delito de tortura. Dice la Fiscalía General de la República acusó al exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, además de otros 12 agentes de dicha policía, por el delito de tortura, por lo cual podrían enfrentar una condena que va de los 3 a los 12 años. La resolución señaló a Luis Cárdenas Palomino como principal autor de los actos de tortura en contra de Mario Vallarta Cisneros, Israel Vallarta, incluyendo a otros 2 familiares de ellos, además de obligarlos a firmar confesiones en las que aceptaban, entre comillas, ser integrantes de la banda de secuestradores de los Zodiaco. Todo esto son toda esta es información, amigos, que ya de alguna manera conocíamos, pero hoy la ley se está haciendo cargo ya de lo que le corresponde. Con motivo de esa detención, los afectados recibieron de sus aprehensores, que en este caso era la Policía Federal, golpes físicos y maltrato psicológico con el fin de que confesaran su participación en un secuestro. Es decir, no había tal secuestro, pero los obligaron a declararse culpables de secuestro. No podía quedar mal la Policía Federal. Acababan de hacer una novela de la Policía Federal, una película donde gastaron millones y millones de pesos de un churro que hicieron que nadie les creyó, un churro de lo peor que se pueden imaginar. No sé si ya la habrán visto, pero tampoco se les recomiendo. Dice, la tortura física se presentó cuando los activos del delito, en su calidad de elementos aprehensores, es decir, los policías, les propinaron a las víctimas del delito golpes con manos y pies, así como con las armas de cargo de cada uno de ellos, toques eléctricos en algunos casos,
y la colocación de bolsas de plástico para cubrirles la cabeza. Las torturas, amigos, todos sabemos hasta dónde pueden llegar. Bueno, pues parece ser que las evidencias que entregaron a este juez segundo dieron los elementos suficientes y necesarios para que él girara la aprehensión, la orden de aprehensión en contra de Luis Cárdenas Palomino, aquel apapachado por Felipe Calderón, y que va a tener que ser enjuiciado en Estados Unidos, y con esto va a tener que ser enjuiciado también aquí. No se nos olvide, García Luna tampoco se va a librar de la ley mexicana, porque también se tienen sendos expedientes abiertos en su contra aquí en México. No se nos olvide, ellos hicieron un cártel que movía cantidades impresionantes de enervantes y que hoy los tiene arrodillados ante la ley de Estados Unidos, y con esa no se juega como se jugaba en los bigotes y en las barbas de la Procuraduría General de la República, que era un verdadero florero que no servía absolutamente para nada, vamos, ni para florero, porque en lugar de buscar justicia para la gente, justicia para aquellos afectados por cientos, miles de delitos, los protegían. Y tenemos varios casos como para mostrarlos como ejemplo. Dos gobernadores, uno de Veracruz y otro de Chihuahua, y infinidad de gente desaparecida. ¿Qué pasó con ellos? Apenas nos estamos dando cuenta de las cantidad de fosas clandestinas que abrieron, y quién los mató no se sabe, pero como dice Andrés Manuel López Obrador, cuando las acciones o cuando los delitos son delitos de Estado, es muy difícil dar con culpables. Por eso se ha batallado tanto para encontrar tanto a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa como una gran cantidad de gente que ha sido encontrada en esas tumbas públicas que hacían, y donde pues nadie sabía dónde quedaba la gente, ¿no? Pero ahora parece ser que ya se está abriendo un nuevo capítulo mediante el cual nos estamos dando cuenta de móviles, nos estamos dando cuenta de participación de quienes, y nos estamos dando cuenta de muchas situaciones que anteriormente estaban totalmente vedadas para nosotros. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme, gracias por suscribirse a mi canal, síganme apoyando, ayúdeme, regáleme sus likes y ayúdeme a llegar a más gente. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video.